Hola, muy buenas tardes, estimados oyentes. Durante esta oportunidad vamos a tematizar un poco sobre un pensador clave dentro de la filosofía que tuvo un papel predominante para sedimentar las bases teóricas epistemológicas de la Escuela Liberal Austriaca de Economía. ¿Recuerdan en el anterior video que les hablé acerca de dos premios Nobel que hicieron una lectura muy sesgada de Adam Smith? Bueno, en esta ocasión vamos a tratar de hablar de quién fue su mentor epistemológico, su mentor filosófico. Nos referimos fundamentalmente a Karl Popper. Bueno, en relación a Karl Popper, se ha hablado mucho de Karl Popper. Se ha dicho cosas muy buenas de Popper, se ha dicho cosas muy malas de Popper. Entre las cosas buenas, por ejemplo, que hablaban de Popper, está el comentario del Premio Nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa, que en uno de sus escritos elogia uno de los libros de Popper que responde al nombre de la sociedad abierta y sus enemigos, que según el novelista peruano es un libro clave del pensamiento democrático y liberal moderno. Indubitablemente, eh, hay que detenernos acá para analizar esta correlación peligrosa entre democracia y liberalismo. No se puede confundir la democracia con el liberalismo porque son cosas totalmente paradójicas desde un punto de vista doctrinario. ¿Por qué? Porque todo estudiante o todo estudioso de las ciencias políticas, de los pensamientos políticos, entenderá o llegará a la conclusión de que los pensadores liberales clásicos, como Kant, como John Locke, como John Stuart Mill, como Alexis Tocqueville, jamás aprobaron a la democracia, no miraron con buenos ojos a la democracia. O sea, los liberales clásicos, los padres del liberalismo, no miraban con buenos ojos a la democracia y no la consideraban como un camino viable a seguir. Entonces, en este sentido, eh, surge esta paradoja que hay, ¿no?, entre relacionar liberalismo y democracia. Claro, tal vez hubieron pensadores liberales como John Stuart Mill y Alexis Tocqueville que estudiaron, entendieron un poco la democracia, sí, la estudiaron, la entendieron, desarrollaron un poco teóricamente el concepto de democracia, pero jamás la aprobaron como un modelo a seguir. Entonces, decir que los liberales están a favor de la democracia me parece un insulto a la inteligencia. También el Nobel peruano empieza a hablar acerca de Popper diciendo claramente que este había sido en su juventud vienesa un militante de socialismo, pero que el ascenso de Hitler al poder en Alemania lo conmovió profundamente y desató en él una especie de revolución teórica de vastas proporciones y impulsándolo a, a cosechar dentro de su mentalidad las semillas más intransigentes del rechazo al nacionalismo en cualquiera de sus expresiones, eh, a lo que después calificó el pensador como una horrible herejía. Muy bien. Hay que entender en este sentido de que Popper suele desempeñar el papel de mentor, como les vuelvo a decir, de Vargas Llosa, ¿no? Es el maestro de Vargas Llosa. Y no solamente de Vargas Llosa, sino también de otras figuras claves dentro de la escena moderna, como por ejemplo George Soros. George Soros, un magnate norteamericano de ascendencia húngara, de alguna otra manera leyó la obra de Karl Popper, se conmovió y luego se declaró uno de sus discípulos. Y de manera de agradecimiento, de los aportes de Popper, creó una red de fundaciones que se instalarían en más de 100 países, como me escuchan, en más de 100 países, bajo el nombre de Fundación de la Sociedad Abierta. Eh, pero, muy bien. Pero, ¿qué realmente propone Popper? En este espacio que tenemos hoy, nos proponemos a entender cuál es el fruto de las tergiversaciones de Popper sobre uno de los pensadores más prolíficos, más brillantes, más
rimbombantemente centellantes que ha producido la historia de la filosofía, que es Hegel. Vamos a entender cuál es la lectura sesgada que tiene Popper sobre Hegel, al igual que en el video anterior nos propusimos a entender la lectura sesgada de los premios Nobel de Economía Milton Friedman y Friedrich von Hayek sobre Adam Smith. Muy bien, en esta ocasión vamos en primer lugar a analizar un poco dos obras de Popper, que de alguna otra manera son las más conocidas y las más decisivas dentro de muchos espacios académicos. La primera es La sociedad abierta y sus enemigos, que en realidad es un cáustico alegato contra cualquier historicismo en todas sus formas. Pero, ¿qué es el historicismo para Popper? Bueno, Popper un año antes había publicado un libro que responde al nombre de La miseria del historicismo. Pero el hilo conductor de ese libro es que la idea fundamental de que en los escritos de Platón, con Platón y sus escritos, aparece, brota, emana, surge una tradición, el historicismo, que transita casi desapercibida durante 1400 años y vuelve a aparecer con reforzada virulencia en pleno siglo XIX con los escritos de Georg Friedrich Hegel, y alcanzar un pináculo de desarrollo con Marx. A diferencia de las posiciones economicistas y políticas de Friedrich von Hayek, Popper entendía que la marcha del individuo moderno hacia el totalitarismo está impulsado fundamentalmente por un inconsciente pánico hacia la responsabilidad que la libertad que asigna al individuo, y el individuo, según la óptica pues de Popper, termina sacrificando a la libertad, sacrificando a esta para liberarse de aquella. Muy bien. El resultado, según Popper, es que en el fondo ese es el deseo de retornar a la seguridad de la tribu, a la seguridad del colectivismo, a los patrones culturales y económicos establecidos y honrados con el paso de los siglos, a lo mágico, a lo irracional. Fíjense hasta dónde llega la lectura sesgada de Popper. Y todo lo cual desagua en las turbias aguas, por supuesto, del totalitarismo. Pero si Platón fue quien inició esta nefasta tradición intelectual, y que esta misma tradición intelectual fue llevada a su apogeo con Marx, el gran malvado, el gran villano, dice Mario Vargas Llosa, el responsable principal de ese gigantesco y tormentoso destino, es el mismo Hegel, ¿no? Y también, por supuesto, para su maestro, Popper. ¿Y por qué Hegel? Dice, pues, por muchas razones, que luego vamos a ir explicando. Pero a estas alturas hay que entender cuál era la relación que tenía Popper con Hegel. Popper era el filósofo que en cierto sentido se parecía mucho a Schopenhauer. ¿Por qué? Porque Schopenhauer era aquel filósofo que asignaba constantemente una serie de calificativos despectivos contra la imagen de Hegel. De la misma manera, Popper empieza a hablar mal de Hegel, y no solamente de Hegel, sino también de otros pensadores claves dentro de la historia de la filosofía como Aristóteles, eh, como acusándolo pues de ser un verbalista y de utilizar un lenguaje pomposo y arrogante que ya casi nada dice. Fíjate, así opina Popper de Aristóteles, que sinceramente ha dado muchas contribuciones decisivas al campo de la política, al campo de la filosofía, ¿no? Y a muchas otras ramas sustantivas. Pero en realidad, repetimos en esta ocasión, el villano central, el villano más cruel, más vil, es Hegel, en cuya telaraña de palabras, porque así denomina la producción de Hegel, se encuentra, según Popper, los fundamentos del Estado totalitario.
del colectivismo y su irracionalismo y su talante incorregiblemente antidemocrático. ¿Mm? Para este autor, el pensamiento rotundamente estatista de Hegel, que ve en el estado de la concreción del proceso histórico regido por el desarrollo de la idea, se encuentra en la base del totalitarismo moderno. Muy bien. En efecto, hay que entender, estimados oyentes, es indiscutible la existencia en Hegel de una estadolatría. O sea, nadie puede discutir que Hegel ha admirado, ha idolatrado al Estado. Incluso Hegel define al Estado en uno de sus libros como la marcha de Dios en el mundo. Esto es el Estado. Esta afirmación que se proyecta sobre el telón de fondo que ningún otro autor cultivase con una visión más positiva del Estado, tal vez hubo excepciones como Thomas Hobbes, pero en el caso de Hegel, el carácter, por ejemplo, divino o cuasi divino del Estado culmina, según la lectura de Popper, en el monarca absoluto, aquel que se le debe obediencia y sumisión total. Entonces, esta es la visión que tiene Popper sobre el Estado de Hegel. Pero ahora nos vamos a enfocar en demostrar en qué puntos teóricos se puede demostrar la lectura sesgada de Popper de Hegel. Por ejemplo, personalmente a mí me llama mucho la atención que Popper eh, no hubiese analizado o hubiese pasado por alto la crítica que Marx hizo en su juventud, el Marx joven, a Hegel. En su crítica, por ejemplo, a la filosofía del derecho de Hegel, en la parte introductoria, eh, Marx precisamente denuncia el carácter mistificador del discurso filosófico y su remate en una burda apología de la monarquía prusiana. Marx ya lo denuncia, pero esto, por supuesto, para Popper en ningún momento lo toma a consideración, ¿no? Por otra parte, es bien sabido que examinar la teoría del estado de Hegel sin previamente examinar su concepción sobre la sociedad civil trae como consecuencia múltiples tipos de confusiones y equívocos. Ahora, en este sentido podemos entender también otro punto en relación a Hegel, ¿no? Eh, en varios pasajes de la obra pues, de Popper, se puede demostrar que hay una lectura sesgada tanto de Platón como Hegel. Del primero, por ejemplo, eh, dice Popper que Platón puso la razón al servicio del irracionalismo, cosa que jamás Popper pudo demostrar, ni tampoco su discípulo Mario Vargas Llosa. Si ustedes, estimados oyentes, tienen una, una información académica en donde Popper y o Mario Vargas Llosa demuestran claramente con fundamentos racionales, con fundamentos no sesgados, que Platón puso la razón al servicio del racionalismo, declaro públicamente que estoy equivocado, pero sé que hasta ahora no lo han podido demostrar. Ahora, también, por ejemplo, hay que tener en cuenta sus argumentos no son persuasivos. Y más que nada, lo suyo es una simple petición de principios y nada más. Por ejemplo, mientras que Hegel, por su parte, puede ser objeto de numerosas críticas, hay cosas que sí se deben revalorar en Hegel, pero por supuesto Popper ni su discípulo Mario Vargas Llosa revaloran. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, el papel que adjudica al Estado como un regulador de los conflictos y desigualdades producidas por la sociedad civil y también por el mercado, y como un amortiguador de sus perniciosas consecuencias. Es decir, no solamente fue Smith que entendía la naturaleza vil, la naturaleza cruel del mercado, sino también Popper empezaba a entender la naturaleza cruel del mercado. Entonces decía, el Estado tiene que entrar a intervenir, el Estado tiene que corregir esas desigualdades que crea el mercado. Entonces, en ese sentido, eh, me parece que se debe revalorar también la imagen de Hegel. De alguna otra manera, Hegel también
eh, hace un hincapié en que se debe entender que el Estado garantiza el primado de la ética en la vida social y en el custodio de la legalidad, por supuesto, del Estado de Derecho, que hoy día se concibe, ¿no?, como un contractualismo que fue desarrollado con Hobbes, que fue desarrollado también por Jacobo Rousseau, custodiar la legalidad y el cumplimiento de los contratos, ¿no? Cosa que tampoco no le gusta tanto a los liberales, porque hay que entender que los liberales, al menos esta nueva ola liberal que surgió con Friedrich von Hayek, surgió con Mises, surgió con Rothbard, surgió en Estados Unidos con Milton Friedman, pensaban claramente que el mercado se tiene que autorregular. El Estado no tiene que intervenir en nada. Entonces esto no le agrada para nada a estos, entre comillas, pensadores. Muy bien. Eh, pero, ¿por qué hay que entender o cuál es el punto clave de mi perspectiva que sustenta claramente una lectura sesgada de Popper de la imagen de Hegel? Pues es la siguiente. Miren, hay un filósofo hegeliano y un hegeliano extraordinariamente brillante eh, que se llama Shlomo Avineri, que sinceramente es uno de los mayores estudiosos de la obra de Hegel, que es profesor universitario en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que publicó en 1972 un libro que responde al nombre de la teoría de Hegel de el Estado moderno, que fue publicado por la Universidad de Cambridge. Muy bien, en este libro de 1972 se resuelve el problema que le estoy planteando. ¿Por qué? Porque empieza con un comentario muy peculiar en el primer capítulo. Dice: cualquier discusión sobre la teoría del Estado de Hegel tiene que vérselas con una concepción prevalente y preconcebida que sostiene que Hegel abogaba a favor de una forma de gobierno autoritaria, cuando no abiertamente totalitaria. O sea, en el primer capítulo de este pensador alemán que enseña en la Universidad Hebrea de Jerusalén, se establece claramente de que es cierto, de que, entre comillas, es cierto entre comillas, de que todo intento de entender la teoría del Estado de Hegel nos hace pensar en el totalitarismo y en una forma de gobierno autoritaria. Pero ¿saben cuál es lo curioso? Lo curioso es que en los capítulos restantes de esa obra, o sea, la obra que fue publicada en 1972, de la teoría del Estado moderno de Hegel, se dedica a demostrar cuán lejos de la verdad se encuentra esa simplista explicación de la teoría política de Hegel. O sea, si bien en ese primer capítulo introductorio coloca esa visión de Hegel, en los restos de capítulos se dedica a contradecir aquellas posturas que defienden la primera posición que él colocó. Por supuesto, esto jamás tampoco lo consideró el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y mucho menos su mentor Karl Popper. Bien, sigamos. Eh, Hay que entender también otra cosa fundamental en relación a Hegel. Hegel cuestiona el lugar común que tiende a identificar al Estado con el gobierno, y peor aún con el grupo gobernante o con la clase política, o ya de plano con el monarca, el presidente, el primer ministro, congresista, como se le quiere llamar ahora. Pero dicha conceptualización se ubica en su antípoda. ¿Saben por qué? Porque para Hegel el Estado es algo que trasciende, está muy por encima, no está encapsulado en el plano descriptivo de los burócratas, de los funcionarios, de los gobernantes. Pues para Hegel es la institución que hace posible una vida ética, superadora de la sórdida materialidad de la sociedad civil, de la sórdida materialidad del mercado, que también, por supuesto, fue reflexión de Adam Smith, que los liberales muy poco hablan sobre esto y sus interminables conflictos, ¿no? Pero en todo esto, estimados oyentes,
podemos hablar o podemos empezar a hablar de un estado ético subyacente a las múltiples definiciones del Estado que están muy alejadas, por cierto, de la tradición liberal, de la cual, por supuesto, es deudor, es tributario, Popper, ¿no? Pues eh, la concepción del estado de Hegel más que todo hace un hincapié a su esencial, a su trascendente componente ético. Pues para Hegel el estado puede ser la realidad efectiva de la idea ética, o lo racional en sí para sí, o la realización de la libertad, o un organismo, o el espíritu que está en el mundo, o la voluntad en cuanto al espíritu presente que se despliega en una figura real y en la organización de un mundo, o el mundo que se ha dado el espíritu, o un gran edificio arquitectónico, o un glorífico de la razón, o un Dios real, o como apuntáramos, o como por ejemplo hablaba hace poco, hace unos cuantos minutos, para Hegel podría ser el estado de la marcha de Dios en la historia. De esta heterogénea enumeración se desprende claramente, estimados oyentes, el abismo, el radical abismo que separa la concepción liberal del estado de la visión hegeliana, que apunta hacia algo que va más allá de las apariencias de la vida estatal, de su morfología externa, y que hace un foco de función como ámbitos que garantiza la eticidad de la vida social. Ahora, hay que entender también que la crítica a estas alturas, para entender cuáles son los otros fundamentos sesgados que tiene Popper, la crítica radical del historicismo que encuentra en Popper un fundamento moral que sintetiza en la dedicatoria escrita del nuevo prólogo La miseria del historicismo, es aquella que escribió en ese libro. Dice: en la memoria de los incontables hombres, estoy leyendo literalmente lo que escribió Popper, en la memoria de los incontables hombres y mujeres de todos los credos, naciones, razas que cayeron víctimas de la creencia fascista y comunista de las leyes inexorables del destino histórico. Y por supuesto, para el Nobel peruano Mario Vargas Llosa, esto da pie a este novelista para ofrecer su propia síntesis de lo que es el historicismo, y lo dice de esta manera: si usted cree, dice Mario Vargas Llosa, si usted cree que la historia está escrita antes de hacerse, que ella es la representación de un libreto preexistente, elaborado por Dios, por la naturaleza, por el desarrollo de la razón, o por la lucha de las clases y las relaciones de producción, como sostienen los marxistas, por supuesto, los grandes enemigos de Vargas Llosa hoy en día, y que los individuos particulares tienen un escaso o anulo de poder, cree que la historia tiene un sentido secreto, según Popper, y según también el discípulo pues, de Popper, uno es un historicista. Solamente por creer en eso. Ya uno es un historicista. Pues, según estos pensadores, entre comillas, Mario Vargas Llosa y Karl Popper, quien se adhiere al historicismo no es otra cosa, no es un otro individuo temeroso de la que tiene miedo a la libertad, que detesta la libertad, que es capaz de sacrificar a la libertad. Esta es la lectura que dan. Y que no quiere asumir una responsabilidad por lo que hace o por lo que deja de hacer. Y prosigue también diciendo, por supuesto, que que la historia no tiene orden, lógica, sentido y mucho menos una dirección racional que los sociólogos, economistas, ideólogos podrían detectar como anticipado de manera científica. Sin embargo, estimados oyentes, sin embargo, la historia, por lo tanto, en este caos de sensaciones al que alude también a Immanuel Kant, por ejemplo, él dice, citando a Kant, es una improvisación múltiple y constante, un animado de caos al que los historiadores dan una apariencia de orden. O sea, en otras palabras, estimados oyentes, lo que pensaba Popper, lo que piensa Vargas Llosa es que la historia no existe, es una construcción de los historiadores y punto. Y citando también, por ejemplo, a Popper, en uno de sus libros dice claramente, la historia no tiene sentido.
Pese al carácter radicalmente impredecible del futuro, pues nadie dice que el futuro no se puede predecir, eh, Mario Vargas Llosa y Popper también tienen que reconocer algo, que si bien no existen leyes históricas, pero sí existen tendencias en la evolución de la vida social, y que no se pueda predecir el futuro tampoco significa, estimados oyentes, que toda predicción social sea imposible. Y el mismo Vargas Llosa retrocede, se ve obligado a retroceder en su argumentación, impulsado por la verdad efectiva de las cosas de la realidad, en la cual, por ejemplo, de la cual también hablaba Maquiavelo, el novelista peruano. Dice, pues, como buen punto de polémica en esta ocasión, dice, admite también, por supuesto, que bajo ciertas condiciones, ciertos hechos son inevitables. O sea, ¿qué quiere decir? Que bajo ciertas condiciones, ciertos hechos inevitablemente van a ocurrir. Dice, por ejemplo, también eh, que en todo proceso de evolución de la libertad, Vargas Llosa dice, se puede trazar una línea más o menos clara de progreso hasta el presente. Frase que por supuesto evoca del libro de un gran hegeliano e historicista italiano. O sea, paradójicamente toma ese pensamiento de un historicista. O sea, critica el historicismo, pero trata de fundamentar sus ideas a partir de las doctrinas del historicismo de Benedetto Croce. Benedetto Croce publicó un libro que responde al nombre La historia como hazaña de la libertad. Pero por supuesto, eh, lo lógico sería que Vargas Llosa o Karl Popper utilizaran sus ideas para poder refutarlas, pero no, utilizan sus ideas para poder reivindicar esa posición relativamente historicista que tiene Benedetto Croce. Entonces, claro está que fundamentalmente a estas alturas hemos demostrado que hay muchas lecturas sesgadas, hay muchos nubarrones que se deben despejar en torno a la figura de Popper, pero fundamentalmente hay que entender algo. ¿Cómo negar, por ejemplo, la tendencia que lleva a 2 siglos hacia una creciente desigualdad económica internacional? O cómo, por ejemplo, que la penetración del sistema neoliberal por ejemplo, en el campo internacional lleva de la mano una insensata aplicación de agroquímicos, con los impuestos que van destruyendo tierras, ríos, van destruyendo un montón de recursos naturales, dañando la salud de las poblaciones aledañas y que, por supuesto, estimados oyentes, eh, produce una práctica tan irracional que sigue un curso totalitariamente depredador. O sea, nadie puede negar ahí hay una tendencia en la historia, motivado por factores económicos, a tratar de destruir la naturaleza y la propia especie humana, ¿no? Pero fundamentalmente, o como tampoco nadie puede, o como por ejemplo podemos dudar que el naciente complejo militar industrial enunciado por el presidente Dwight Eisenhower a principios de 1961, estimados oyentes, como un peligro mortal para las libertades y la democracia de los mismos estadounidenses, no ha hecho sino acentuar su gravitación en los últimos 50 años. ¿Mm? Lo curioso es, por ejemplo, también que tampoco podemos dudar que las sociedades de corte liberal, de corte neoliberal, adjuntado con este prefijo neo, para sorprender a algunos incautos, las sociedades liberales marchan hacia un creciente nivel de desigualdad de ingresos y rentas, no solo, por supuesto, en el turbulento mundo de la periferia, sino en el mismo Estados Unidos y en la mayoría de los países, por ejemplo, europeos que adoptaron estas doctrinas, como por ejemplo Inglaterra. Entonces, solamente para verificar lo que yo le estoy diciendo, le voy a juntar abajo para demostrar claramente el ritmo, la tendencia de desigualdad económica que hay en Estados Unidos y en Inglaterra. Le voy a juntar acá abajo el link del informe de la Oficina del Congreso de los Estados Unidos y de una organización del Estado de Inglaterra que confirman todo lo que yo le estoy diciendo. Muy bien.
Dicho todo lo anterior, estimados oyentes, ¿qué es lo que subyace a la prédica de la sociedad abierta? En un neoliberalismo que está cada vez más cerrado, clasista y polarizado. Bueno, eh, hay que entender fundamentalmente que es casi poco nada. Tal vez sea por eso que Marx llamaba a este tipo de razonamientos una jeremiada, un lamento melancólico ante un mundo que cambia y que gente como Popper y Vargas Llosa pide que lo hagan en una dirección en la misma que veníamos y que produjo el actual holocausto social, millones y millones de refugiados económicos en, por supuesto, en África, a causa de las guerras principalmente en Oriente Medio y del ecosistema ni hablar, que se hizo posible la aparición de la vida humana en que hizo la posible la aparición de la vida humana en este planeta, ¿no? Nosotros le debemos gran parte de nuestra existencia a, al ecosistema, ¿no? Entonces, las últimas páginas, por ejemplo, que dedica Mario Vargas Llosa a Karl Popper, eh, de alguna u otra manera tratan de entender cuáles son las propuestas de Popper para cambiar el mundo, según ellos con un método reformista, que supuestamente Vargas Llosa lo reconoce como democrático, como liberal, como juntado otra vez más a dos términos que se repelen constantemente, como yo le vengo diciendo. O sea, la democracia y el liberalismo no se pueden juntar, porque el liberalismo históricamente, por ejemplo, John Locke supuestamente decía defender la libertad, pero hablaba peste de la democracia. No le gustaba la democracia a John Locke, tampoco le gustaba Kant, tampoco le gustaba a John Stuart Mill, tampoco le gustaba a Alexis Tocqueville. A todos estos teóricos liberales nunca le agradó la democracia. Y tampoco, por supuesto, se puede dejar de lado que John Locke, padre del liberalismo, que se dedicaba a hablar a favor a favor de la libertad, que la libertad del individuo, que etcétera, etcétera, pero fue el mismo que en aquella época cuando hablaba a favor de la libertad del individuo, era dueño y le gustaba traficar con esclavos. ¿Mm? Nadie habla tampoco de eso. O tampoco nadie habla que John Locke verdaderamente redactó un borrador de la Constitución de Virginia justificando la esclavitud. Nadie habla de eso tampoco. Entonces hay muchas cosas para hablar en estos momentos, pero lo dejaremos para un próximo video. Eh, bueno, retornando, uno de los últimos escritos de Vargas Llosa, y en una de las últimas páginas del último escrito de Vargas Llosa, se analiza fundamentalmente cuál es el método reformista de Popper para cambiar el mundo. Y obviamente, según él, considera, ya hemos demostrado que es democrático y liberal, pero estos son términos que se repelen, por supuesto. Pero lo que propone fundamentalmente es una ingeniería gradual y totalmente opuesto al método supuestamente revolucionario, formulado como utópico. O sea, lo que propone en realidad Popper en sí es un reformismo que va paso a paso, con ajustes que construyen consensos, con la capacidad de ampliarse cada vez más y más y más, y por eso logra avances de manera pacífica y sin conflictos, sin revoluciones, según Popper. El método revolucionario, en cambio, para estos pensadores es una propuesta que prescinde de los consensos, sin explicar cómo tal cosa es posible, por la cual las revoluciones serían obras pues, de superhéroes nietzscheanos, todopoderosos, divinizados, movidos por una incontenible y una inconfundible voluntad de poder y un radicalismo mesiánico en nombre de la cual aplastan todos sus oponentes e imponen por la fuerza un orden irremediablemente destinado a fracasar. Esta es la visión pues, de Popper, la visión de Vargas Llosa. Pero sin duda es una visión muy caricaturesca de los procesos revolucionarios, ¿no? Que también puede pecar de ser falaz. Porque
también hay que entender en este sentido que no recoge en lo más mínimo su carácter dialéctico y el hecho de que ninguna revolución en el mundo se llevó a cabo de esa manera, sin un piso de consenso inicial bastante amplio, por supuesto, y de suficiente espesor social como para que el proyecto no fuese ahogado en su cuna al nacer. Pero realmente la ingenua propuesta de Popper de mejorar las cosas de un poco a poco, de manera gradual, es de una ingenuidad infantil, o siendo mal pensada, estimados oyentes, propias de alguien que es cómplice de los poderes dominantes en un mundo tan desigual, opresivo, depredador de la sociedad y la naturaleza como es del neoliberalismo contemporáneo. ¿Ok? Es cierto que en la metodología reformista, pues se puede evaluar resultados y corregir rumbos, se puede hacer, en caso de que sea necesario, por supuesto. Pero ello también puede hacerse en el contexto de procesos revolucionarios. ¿Mm? Además, como lo recordaba Max Weber, el sociólogo alemán, uno de los sociólogos alemanes más influyentes del siglo XX, solo se consigue lo posible si se insiste en lo imposible una y otra vez. Y esta afirmación es tan alabada por las enseñanzas concretas de la historia. Lanzarse en pos de lo imposible es la única forma de ser realista en la vida política, y esto lo declara nada más y nada menos que Weber, una de las principales, como le digo, cabezas del pensamiento conservador, miren, del siglo XX. ¿Qué nos queda entonces a los revolucionarios, no? Entonces, Popper entiende que se debe basar de una manera muy despacita. Se debe avanzar muy despacito en un mundo que se desbarranca de modo irresistible hacia una creciente asimetría económica y social y arrojando por la borda cualquier pretensión de planificación. La otra bestia negra, que ya no es Hegel, de este autor y que por extensión de todo liberalismo contemporáneo, o sea, bien despacio, sin planificar, es decir, dejando que el mercado el mercado y sus dueños hagan su obra y que los reformistas, tratando de corregir o mejorar las condiciones sociales, eh, o tratar de morigerar también un poco, de a poco, los brutales costes sociales y medioambientales del neoliberalismo, eh, verdaderamente sean amortiguados un poco. O sea, el Estado no debe tener tanta presencia, sino el mercado. O sea, todo proceso gradual para Popper, de alguna otra manera, viene yuxtapuesto a una sacralización del obrar del mercado. Ahora, sin mencionar tampoco, por supuesto, a estas alturas, que el concepto que Popper habla en torno a este proceso gradual viene junto a, a otra visión que tiene Popper que debe hacer el mercado, que es la famosa visión de la teoría del derrame. Tal vez para ustedes que recién están iniciándose en este proceso de entender cómo funciona la filosofía política en estos momentos, aunque puede haber, por supuesto, oyentes que ya estén experimentados de una manera vasta en este sentido y que me pueden entender con más profundidad, Mario Vargas Llosa, Karl Popper, proponen su famosa teoría del derrame. Pero en realidad no es una teoría, sino una ingeniosa metáfora, estimados oyentes, según la cual los ricos acumulan su fortuna como quien llena una fina copa de champán, y hay un momento en que esa copa de champán está tan llena que ya no tiene más capacidad y la deliciosa bebida empieza a desbordarse de la copa y comienza a fluir lentamente hacia abajo. Según Popper y según Mario Vargas Llosa, las políticas neoliberales, o sea, las políticas implantadas por Milton Friedman, por von Hayek, ¿no? en todo el mundo, enriquecieron a los ricos. eh, eh, pero, ¿para qué? Para que estos ricos sean tan ricos que en algún momento empiecen a distribuir, ya empiecen a derramar su dinero hacia los pobres. Pero ¿saben qué es lo que pasó? Todas las políticas de la Escuela Liberal Austriaca de Economía que se aplicaron a lo largo del mundo, eh, enriquecieron o vuelven más ricos a los ricos y empobrecen a los pobres. Por ejemplo, le voy a dar
una cifra, que ustedes lo pueden comprobar después, del un organismo del Estado de Estados Unidos. Por ejemplo, según cifras oficiales del mismo Estados Unidos, el ingreso promedio del 1% más rico de la población era de 1.363.977 dólares. El del 5% más rico de 477.293. El del 10% que le seguía era de 312.536, mientras que del 90% restante, donde se encuentran la gente común y corriente, o lo que para ellos son de carne, de los que somos de carne y hueso, eh, de la población solo apenas recibía, ¿saben cuánto? 34.074 dólares. Pero falta algo más, estimados oyentes, que muy poco se divulga. Si observamos el ingreso del 0,1% del 0,1% de más elevados ingresos, o sea, de la gente más pudiente, los multimillonarios, los que están en este grupo eh, verdaderamente embolsada por persona por año, lo que embolsaban por persona, o sea, los que están en este 0,1% por año, embolsaban más o menos 6.747.349. Por lo visto, la riqueza no se derrama. O sea, es falso de que un día los ricos van a ser tan ricos y ya no van a necesitar el dinero y van a regalar su plata a los pobres. Estamos viendo un dato de uno de los países que acopló las doctrinas liberales de Friedrich von Hayek, que fue Estados Unidos, desde que el presidente Reagan le dio visto bueno, y hemos visto claramente que la riqueza no se está concentrando en los pobres, o no se está democratizando la riqueza, sino cada vez se está concentrando en una élite. Pero también, por ejemplo, hay que traer algo a aclaración acá. Alguien podría pensar que en el año 2015 fue atípico y que por esto estas cifras no pueden ser tenidas como demostrativas en una tendencia general. Es un falso error. ¿Saben por qué? Porque debemos mirar un gráfico que yo voy a dejar acá en la descripción donde se encuentra, que emitió la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos, en donde se demuestra que entre 1989 y el 2013, el decil superior de las familias pasó de poseer una fortuna de 20 millones de dólares, es decir, de 20 millones de millones, a 51 billones en apenas 24 años. O sea, la riqueza se está concentrando solamente en las clases altas. Y el 50% de las familias no ricas o sencillamente pobres mantuvieron a lo largo de ese casi cuarto de siglo una riqueza combinada exactamente igual, un billón de dólares. O sea, las capas medias, que incluyen el 40% de la población, experimentaron en ese mismo lapso un pequeño crecimiento de 9 a 15 billones de dólares. Por consiguiente, los argumentos que utilizan estos premios Nobel, estos voceros del liberalismo como Mario Vargas Llosa, no son otra cosa que una charlatanería para engañar a personas, a espíritus simples y acostumbrados a creer lo que dicen los ricos y los poderosos a través de los medios de comunicación, que por cierto están manipulados por un monopolio que sirve al mercado. Entonces, hasta acá quisiera llegar, por supuesto, eh, durante esta oportunidad sobre los comentarios en torno a la figura de Karl Popper. Hemos demostrado varias cosas de manera de conclusión, que fundamentalmente hay una lectura muy sesgada de Popper, o sea, hay una visión de Popper del estado de Hegel confundiéndolo como una especie de totalitarismo, y hemos demostrado a través de la obra de este profesor alemán, que ya le dejaré acá, que esa es una visión muy errada y no hay una persona, creo, más indicada en todo el mundo que el profesor, por ejemplo, como les decía, ¿cómo se llama este profesor? Muy bueno. Bueno, lo dejaré en la descripción.
Ya se me fue de la mente, tengo tantas cosas en la mente. Entonces, no hay otro personaje tan claro como este pensador que de alguna u otra manera puede encarar a Popper sus grandes falencias. Ya lo tengo en la mente, se llama Shlomo Avineri, ¿no? Shlomo Avineri y su libro, por ejemplo, La teoría de Hegel del Estado moderno. O sea, este pensador demuestra claramente lo cuán equivocado que estaba Karl Popper de confundir una visión del Estado de Hegel con una manifestación del totalitarismo. Lean a este autor alemán, léanlo. Lean, yo le dejaré abajo el nombre del libro, la página, para que ustedes puedan revisar la información. También hemos demostrado que, por ejemplo, las recetas de Popper de que dicen, por ejemplo, la teoría del derrame es una fantasía, es una charlatanería, que también defiende, por ejemplo, el Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, ¿no? La teoría del derrame. Y solamente de manera complementaria hay un economista francés llamado Thomas Piketty que publicó un libro, El Capital en el siglo XXI, en donde también se analiza esta teoría del derrame y se demuestra su inservibilidad. No sirve la teoría del derrame para este economista Thomas Piketty. Y les dejaré acá muy bien en claro que entonces tenemos no solamente a Freire von Hayek, no solamente a Milton Friedman como interpretadores sesgados, eh, pero como personas que interpretan sesgadamente eh, las teorías económicas de Smith, sino también ahora tenemos al mentor, a su maestro. ¿Quién es su maestro? Karl Popper. Tenemos a su maestro que hace una lectura muy sesgada sobre la teoría del Estado de Hegel. Hemos entendido que para Hegel el Estado no es la burocracia, el Estado está por encima. Ese es algo que regula la eticidad social, que corrige las desigualdades del mercado. Eso es Hegel. Lo demás son tergiversaciones, estimados oyentes. Les dejaré acá abajo el link de las descripciones y seguiremos hablando en una próxima oportunidad. Durante esa tarde les deseo un fuerte abrazo y cuídense bastante. Chao, chao.